Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Os damos la bienvenida desde el Grupo Anaya a este webinar en el que os vamos a presentar Astarte, la nueva solución de Algaida para la materia de lengua castellana y literatura muy enfocada a la PAU de Andalucía. Desde el Grupo Anaya somos conscientes de las inquietudes e incertidumbres que han surgido en toda la comunidad educativa alrededor de las nuevas pruebas de acceso a la universidad. Y por ello estamos muy implicados en dar respuestas a las distintas necesidades que están surgiendo. Y Astarte es la solución que proponemos para la materia de lengua castellana y literatura, pensada y enfocada a vuestras necesidades como docentes y, como no, a las de vuestro alumnado. El equipo editorial de Algaida, que ha coordinado este proyecto, encabezado por su director, Luis Pino, y el editor responsable, Daniel García Florindo, nos darán las claves de esta propuesta para dar paso a uno de los componentes del equipo de autores de esta obra, que es Pablo Po, que es docente como vosotros y con amplia experiencia, además de haber publicado diversos libros. Antes de dar paso a nuestros ponentes, solo algunas indicaciones prácticas muy breves. Cualquier duda o pregunta que queráis trasladar al equipo editorial o a nuestro autor, las podéis plantear a través del chat y una vez finalizadas las presentaciones se os irá respondiendo. Y nada más que decir por mi parte, solo reiterar nuestro agradecimiento por vuestro interés y asistencia a este encuentro, que esperamos que os sea útil. Muchas gracias y adelante, Luis, el escenario es tuyo. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Isabel, por dar paso. Buenas tardes a todos y a todas. Encantados de saludaros y agradeceros a todos la participación, la asistencia a este acto que supone la puesta de largo de este proyecto Astarte, que forma parte de la colección Objetivo PAU que el Grupo Anaya está presentando en distintas materias como filosofía, como historia de España, en este caso para la materia de lengua castellana y literatura. Reitero el agradecimiento a todos los que estáis hoy acompañándonos, porque nos vais a permitir presentaros y explicaros las bondades de este proyecto que pretende dar una respuesta y una ayuda, facilitar una ayuda importante a los alumnos y alumnas que ahora en unos días, en el mes de junio, a principios de junio, pues van a sortear y se van a enfrentar con la nueva prueba de acceso a la universidad, con la nueva PAU. Indudablemente somos conscientes de la importancia y de la necesidad que hay de formación, de materiales, de recursos. En este reto, en este importante reto, de la importancia que tiene para el alumnado afrontar esta vital tarea, y en Grupo Anaya nos hemos puesto a trabajar ya desde hace tiempo, pero en especial con la nueva PAU, para ofrecer recursos y proyectos que realmente supongan una solución efectiva, práctica y concreta. Quiero agradeceros, además de a todos los participantes, a Daniel García Florindo, responsable del proyecto, responsable editorial del proyecto, que ha dirigido todas las tareas de edición, a todo el equipo editorial de Algaida, incluyendo al equipo de edición, de maquetación, con nuestra compañera Alegría Sánchez, a nuestro editor, también responsable del proyecto, Joaquín Pérez Blanca, y a todo el equipo de Algaida. Y también, de manera muy especial, al autor que estáis viendo en pantalla, que junto a Juan Antonio González Romano, que no ha podido estar hoy con nosotros, Pablo Po, que se encuentra hoy aquí y que va a dirigir un poquito la presentación, va a ocupar el centro de la presentación. Pablo, muchísimas gracias por venir hoy con nosotros, estar presente de manera telemática y dirigirte a los participantes para explicar los fundamentos y destripar este proyecto que creo que es muy interesante y que puede interesar a muchísimos centros. Pablo, si yo no me equivoco, y nos conocemos ya desde hace un tiempo, tú eres profesor desde hace tiempo, desde 2009, si no tengo mal entendido, en diferentes centros que pertenecen o están en diferentes contextos y entornos educativos. Creo que tienes una especial preocupación, ¿no?, porque el alumno esté siempre acompañado, reciba las ayudas, los apoyos necesarios. De hecho, tú eres autor de dos obras muy, muy interesantes que si no me acuerdo bien, se llamaban Aprobar es más fácil de lo que piensas, y otra que se llama, es un título interesante, Espabila, chaval. Y yo creo que aquí manifiesta un inquietud por acompañar al alumnado, porque
recibas ayuda que le otorgue, le dé, que le confiera siempre seguridad y confianza en sus capacidades, en su autoestima, que le ayude también a preparar bien las materias y a estudiar, ¿no? Bueno, pues yo creo que en esa sintonía es la obra de la que eres coautor, y yo creo que vamos a ofrecer una obra, un proyecto más que interesante que va a apoyar muchísimo la preparación exitosa ante la nueva PAU para la materia de lengua castellana y literatura. Y si os parece, empezamos ya la presentación. Voy a ver decirme por favor si se proyecta bien. Me parece que todavía, ¿no? Vamos a compartir bien un segundito que voy a compartir la pantalla. Y yo creo que ahora sí. Ahora sí. Vale, pues nada, empezamos si os parece. Bueno, pues nadie somos ajenos a que dentro de unos días, a principios del mes de junio, nuestros alumnos y alumnas se van a enfrentar a esto que estamos viendo en pantalla. A las preguntas de ese bloque B sobre comunicación, con 3 preguntas concretas. Ya no os voy a contar porque ninguno somos ajeno a su naturaleza. A las preguntas del bloque D sobre reflexión sobre la lengua, conocimiento y análisis sintáctico, y sobre el reconocimiento y uso de la lengua, con varias cuestiones, y sobre el bloque C de educación literaria, preguntas relativas al texto e imagen propuestos, relacionándolo con los temas incluidos en los bloques de preguntas de las directrices, y la 5B sobre las lecturas recomendadas por la propia comisión de PAU, ¿no? Nadie somos ajenos a que nos enfrentamos a esto. Y la idea era hacer un manual y un proyecto, porque el proyecto no se queda solo en el manual, tiene un componente digital muy importante. Hacer un manual enfocado a esto que estamos viendo en pantalla, a la propia prueba, con unas características generales muy concretas. Es decir, el enfoque del manual es eminentemente práctico, enfocado a la resolución de esas cuestiones que estamos viendo. Todos sus elementos, de una u otra manera, van a estar relacionados y asociados a esas preguntas PAU que van a marcar prácticamente el ritmo y la orientación del curso. En el manual va a aparecer de manera muy clara, de manera muy amable y de manera muy entendible y comprensible todo lo que son y constituyen las directrices de la prueba PAU para Andalucía, añadiéndoles además una serie de recomendaciones para que el alumno las entienda y para que el alumno las siga y pueda ensayar y ejercitarse de manera adecuada. Lógicamente, los saberes básicos del manual tienen que tener una correspondencia muy directa, muy precisa y muy rigurosa con esos bloques de contenido que se han establecido en las directrices de la PAU. Y las actividades. ¿Qué hemos hecho con las actividades? Todas las actividades, prácticamente todas, el 90% de las actividades del manual y de las actividades que vamos a encontrar después en un entorno virtual PAU han sido orientadas hacia las preguntas de la prueba. Y no solo han sido orientadas, sino que están tutorizadas, es decir, explicadas en función de los criterios oficiales de corrección. Por lo tanto, hay una sintonía muy grande entre las actividades del manual y las actividades de la prueba. Por otra parte, la quinta característica general del proyecto hace referencia a la presencia y a la proliferación de modelos de preguntas resueltas paso a paso. Una sexta característica consistirá en los modelos de pruebas PAU. Es decir, no solo vamos a tener modelos de preguntas resueltas paso a paso, sino modelos de pruebas para que el alumno se ejercite completamente en ejercicios y pruebas reales y que le resulten como auténticas pistas de entrenamiento y haga la prueba real. Habrá modelos de pruebas resueltas por un lado y modelos de pruebas para resolver. La información de un carácter muy práctico, con consejos en todo momento, con pautas, con tutoriales paso a paso, con elementos muy complementarios como son esquemas, destacando las ideas esenciales para entrenarse y superar el ejercicio una y otra vez. Esto dice mucho del tipo de obra, del tipo de proyecto. Nosotros hemos querido hacer un manual realmente amable, un manual que realmente acompañe al alumnado, y hemos cuidado elementos tan importantes como son el lenguaje. Dirigimos lógicamente al alumno de tú, pero
generando un clima y un ambiente de confianza, advirtiéndole sobre los problemas que puede encontrar, asesorándole en todo momento sobre qué tipo de resoluciones, qué tipo de aspectos debería mejorar y debería atender en todo momento. Por lo tanto, es un libro muy cercano, muy próximo, ¿eh? Estamos ante una obra muy cercana. Y por último, el Centro Virtual PAU, donde encontraremos recursos e información muy útil, pues lo veremos para completar la preparación. A esto le añadiría una característica general, última y definitiva, que es, digamos, cómo hemos constituido este manual que realmente tiene ese enfoque PAU, que está, ya lo verán ustedes, ya van a tener tiempo de verlo y de aclararlo ahora, pero realmente la obra es un híbrido entre lo que es un manual que orientado a la PAU y todo un libro de texto que repasa, que recoge perfectamente todo el currículum de la materia, que es un libro perfecto, idóneo y perfectamente autorizado para aprender la materia de lengua castellana y literatura, todo su currículum, en el curso de segundo de bachillerato. Por tanto, estamos ante una obra consistente, bien justificada, bien fundamentada. Y ahora vamos a desgranarlo un poco, si te parece, Pablo, comentando un poco las soluciones que hemos ido dando a lo largo del manual. Perfecto. Pues nada, me alegro yo también de saludaros. Yo soy Pablo, soy un profesor como vosotros. Yo he dado muchas vueltas, ¿no? Yo empecé a dar clase en 2009 y desde entonces pues he hecho muchas oposiciones aprobadas hasta que por fin me saqué la plaza en 2016. Y todas esas vueltas que he ido dando, porque he estado en más de 15 institutos diferentes de aquí de Andalucía, pues me han hecho conocer muchos contextos educativos diferentes, ¿no? Desde institutos muy buenos donde se trabaja muy bien a institutos donde casi que los profesores vamos a sobrevivir, ¿no? De ese bagaje de situaciones tan diferentes, pues he aprendido la manera, digamos, ¿no? de darle una solución diferente o una solución distinta y adaptada a los distintos tipos de alumnado que tenemos. Y eso lo hemos querido recoger aquí porque es un libro en el que, digamos que tiene una solución multinivel, ¿no? Que copamos desde aquellos alumnos, aquellos cursos que te puedan tocar en segundo de bachillerato, que tienen un nivel más bajo, hasta aquellos más académicos, normalmente de ciencias, ¿no? Que se están preparando para obtener buenas notas en la PAU, porque quieren estudiar medicina, porque quieren estudiar esas carreras que tienen la máxima nota en la PAU. Pues hemos intentado cuadrar el círculo y darle respuesta a todos los niveles educativos que al final nos encontramos en el aula, ¿no? Si queréis, vamos a hacer un repaso de cómo hemos ido relacionando el temario oficial con cada una de las preguntas de la PAU. Y vamos a comenzar por la primera, ¿no? Que es un buen sitio para comenzar. Como veis, a partir de las claves de identificar las ideas textuales, exponer su organización y justificar su estructura, pínchame, Luis, por favor. En el número 1. Aquí vamos a partir, en este libro vais a ver que absolutamente todo está enfocado desde, en primer lugar, hay un diálogo constante con el alumnado. Es un libro que le habla de tú a tú al alumnado, le explica cosas directamente. Yo no he sido prácticamente nunca demasiado partidario de los libros de texto. No me han gustado nunca en general. Siempre notaba que a este le faltaba esto por aquí, este otro venía incompleto por este sentido y siempre tenía yo que dedicar pues bastante tiempo a prepararme las clases y a complementar todo lo que le faltaba a los libros de texto. Entonces, la verdad es que me alegró cuando me dieron la oportunidad de hacer o de participar yo mismo en la elaboración de un libro de texto junto con este buen equipo que tenemos y creo que está muy completo porque además de ese tono que le habla directamente al alumnado, como lo hemos elaborado profesores que estamos en activo, sabemos cuáles son las necesidades que tenéis todos vosotros, que sois profesores como nosotros, y que tiene nuestro alumnado. Entonces, como veis aquí, todas las preguntas de la PAU están desglosadas paso a paso, como una especie de preguntas frecuentes que nos suele hacer nuestro alumnado sobre cada uno de los contenidos o cada una de las preguntas, y está todo perfectamente explicado, desde en qué consiste la pregunta, cuánto vale, cómo te pueden preguntar, qué te pueden preguntar. Incluso vamos a ir ofreciendo en cada una de las preguntas de la PAU distintas estrategias de respuesta. Incluso vamos a ofrecer una estrategia de resolución del examen en función del nivel que tenga nuestro alumnado, que no tiene por qué ser empezar en la primera y terminar en la última,
sino que en función de la dificultad que tienen las preguntas y demás, pues ofrecemos distintas estrategias, como empieza por el texto argumentativo, sigue por la sintaxis, en fin, eso lo vamos a ir viendo. Si pinchas en la siguiente imagen, Luis, en la número 2, en el tema de las ideas textuales, no nos limitamos a decir, esta es una idea principal y esta es una idea secundaria, porque muchas veces el alumnado no entiende por qué una idea es principal, se lo dices tú en la corrección, dices, pues esta es la idea principal, ¿y por qué? ¿Y por qué no es esta otra? Entonces, con este subrayado cromático, en todos los tipos de texto vamos a ir no solo, como ya os digo, señalando cuáles son las ideas principales y secundarias, sino explicando el motivo de por qué una idea es principal y por qué es secundaria. Sobre todo en las ideas secundarias nos centramos en, mira, es que esta te pone un ejemplo, es que esta amplía con datos y demás. Si me pinchas en la otra imagen, vamos explicando por tipos de texto cómo funcionan las ideas principales y secundarias, porque no en todos los textos hay ideas principales y secundarias. En un texto narrativo que te cuenta algo que está pasando en el momento, en un texto descriptivo, por ejemplo, en las que se para la acción y te están describiendo una cabaña en el bosque, por ejemplo, pues no hay una idea más importante que otra, no es la puerta más importante que la ventana. Entonces, partiendo de la distinta tipología que el alumno se puede encontrar en la PAU, como esas novelas, ¿no?, de Baroja, del cuarto de atrás y demás, o incluso también vais a ver que nos metemos tanto obviamente en los textos poéticos como en los textos dramáticos, explicamos cómo adaptarte a la petición de ideas principales y secundarias en función del tipo de texto. En los textos narrativos le hablamos, como veis, de las secuencias narrativas. A partir de ahí explicamos cómo a partir de una secuencia narrativa se puede sacar una idea principal y secundaria. Si pasamos a la siguiente imagen, la 3... No, la 4, perdón. En Cernuda, porque obviamente al enfocarlo todo centrado en la PAU, pues Cernuda tiene una presencia muy grande, ¿no? Explicamos por qué y cómo los textos líricos tienen ideas principales y secundarias, cómo se van matizando esas expresiones de ideas o esas expresiones de sentimientos. También lo hacemos en los textos dramáticos. Pínchame en la siguiente. Veis aquí, por ejemplo, La casa de Bernarda Alba, como también partiendo de las secuencias, en este caso dramáticas, que tienen los textos teatrales, pues vamos viendo y enseñando al alumnado cómo puede ir sacando las ideas principales y secundarias. Y por último, para rematar todo lo que le pide al alumnado en esta pregunta, explicamos los diferentes tipos de estructuras. También siempre, porque va a ser la constante que vais a ver en el libro, ¿no? Subrayado cromático, y no nos limitamos a señalar, como os estoy diciendo, sino que todo viene absolutamente explicado. Esta estructura es sintetizante o inductiva por estos motivos. Aquí esta idea es principal por estos motivos y contribuye a que la estructura sea sintetizante por esto y por lo otro. Y al final, un modelo de respuesta PAU para que el alumno, que muchas veces sabéis que no sabe por dónde meterle mano a las preguntas, pues tenga no un modelo que copiar, sino un modelo que adaptar a su propia manera de escribir. Y esto lo hemos hecho con absolutamente todos los tipos de estructuras textuales que hay. Y en el tutorial les decimos, bueno, aunque hemos visto un montón de estructuras diferentes para que tengáis mientras más herramientas mejor, pero sabed que lo suyo es que en la PAU os limitéis a la inductiva, a la deductiva, a la encuadrada y quizás a una lineal, ¿no? Pero por lo menos para que el alumnado tenga una visión global de cómo se determinan las ideas principales y secundarias en todos los textos. Si pasamos a la siguiente pregunta, la segunda ya, el tema de la intención comunicativa y los mecanismos de cohesión, lo hemos trabajado todo también por modelos de respuesta. Siempre nosotros vamos a seguir, es como la estructura de una clase, en verdad. Cuando vayáis hojeando el libro os vais a dar cuenta de que prácticamente la estructura de la clase está montada, porque partimos de la teoría, interrumpimos para práctica y hacemos una síntesis final. Entonces, para reconocer la intención comunicativa de los autores, normalmente lo que hacemos es presentar un texto base que, como en el caso anterior que os he comentado, el alumno va a ir adaptando, ¿no?, tanto a su nivel como a los diferentes textos. Para el tema de los mecanismos de cohesión, que al principio al alumno se le hace un mundo, le ofrecemos algunos truquillos, como que al final, basándote en determinados tipos de repeticiones léxicas o basándote en campos semánticos o campos conceptuales, casi que tienes ya formada esa pregunta, ¿no? Partimos de muchas tablas, vais a encontrar muchas tablas porque creo que organizan muy bien la información.
le ahorran al alumno ese paso porque, claro, no solo tienen lengua, la PAU tiene un montón de asignaturas, ¿no? Entonces, le ahorran ese paso en algunos contenidos de elaborar la información y se las damos nosotros en tabla. Y vais a ver, por ejemplo, con el tema de los mecanismos de los conectores discursivos, que es la tabla que veis en este caso, partiendo de su análisis y de su explicación, son todos estos. Pasamos luego a verlo en textos, que es la imagen número 2, para que vean cómo se van distribuyendo a lo largo de los distintos textos que pueden aparecer en la PAU. Y como veis a la derecha, siempre con su explicación, esto es este mecanismo de cohesión por este motivo. Y por último, en la imagen número 3, siempre un ejercicio con una respuesta guiada. La respuesta va guiada paso a paso y después, una vez que se ofrece el modelo estandarizado de respuesta, se explica por qué hemos respondido así. No es simplemente, chico, apréndete esto y luego lo sueltas en la PAU. Es, esto lo hemos redactado así por estos motivos, tú adáptalo a más o menos tu nivel, a más o menos la manera en la que tú hayas entendido la materia, pero le ofrecemos un tutor, ¿no? Para que no se vayan saliendo como las plantas, para que vayan creciendo hacia arriba. La siguiente pregunta, que estamos en la 3, ya sería la pregunta del discurso argumentativo. Creemos que es lo suficientemente importante como para dedicarle una unidad específica que va a ser el taller de argumentación. Entonces, hemos creado un taller de argumentación donde vamos trabajando el tema de las distintas estructuras que tienen los textos que ellos pueden ir creando y nos centramos mucho en los tipos de argumentos, porque no sé si os pasará que los alumnos a veces llegan a segundo de bachillerato sin saber redactar muy bien y tampoco tienen demasiada pericia a la hora de ir conectando las ideas que ellos quieren expresar en los diferentes textos, ¿no? Confunden muchas veces los argumentos con las falacias. Entonces, para la explicación tanto de los argumentos como de las falacias, siempre partimos de esa triple consideración. Primero le vamos a enseñar, le explicamos qué es un argumento y los diferentes tipos, ¿no? Eso es básico. Pero les decimos, por ejemplo, con el argumento de autoridad, mira, esto es un argumento de autoridad. Esto es un ejemplo mal puesto de argumento de autoridad y este es el motivo por el que esta frase que te acabamos de poner es un argumento de autoridad mal puesto. Y ese esquema de eso está bien, esto es lo que tienes que hacer, esto está mal, evítalo por este motivo, es el que vamos repitiendo en todos los tipos de argumentos. Luego lo hacemos también con las falacias, vemos todos los tipos de falacias, las explicamos uno y uno y ponemos, pues, igual que antes, esa estructura tripartita, ¿no? Un ejemplo de falacia, obviamente no ponemos ejemplos de falacia bien hechas porque al ser una falacia no puede estar bien hecha, ¿no? Pero ponemos, esto es una falacia, este es el error y así lo tienes que corregir. Para, por último, llegar al apartado final de este taller de argumentación en el que hemos partido de lo más actualizado de lo que disponíamos, que son las preguntas de 2024, la opción A, la opción B, el suplente y el titular, y hemos hecho una respuesta tipo PAU de cada una de las estructuras que vamos a explicar en clase como las más frecuentes. Hay una respuesta de modo inductivo, otra deductivo y otra encuadrado. Como veis, de nuevo el subrayado cromático donde vamos explicando los diferentes tipos de argumentos que hemos utilizado y hemos rematado con la última imagen que sería cómo no tienes que responder. Entonces, hemos hecho el esfuerzo de redactar como un alumno de segundo de bachillerato que no sabe argumentar correctamente, que prácticamente te monta un texto, ¿no? A base de falacias y de un texto que tiene poca cohesión, que sin embargo en estos textos seguramente serán donde vuestro alumnado se vea más reconocido, ¿no? Pero a partir del análisis de los errores, pues les decimos, mira, esto precisamente es lo que tienes que evitar y centrarte en lo que hemos visto con anterioridad. Si pasamos a la pregunta 4, nos metemos ya en el terreno de la gramática y de la sintaxis, sobre todo en la 4A, ¿no? De la sintaxis, que es quizá la bestia negra de este segundo de bachillerato. Y como sabemos precisamente ese carácter difícil que tiene, pínchame en la 1, por favor, que tiene la sintaxis, pues hemos hecho tutoriales paso a paso de absolutamente todo. Y cuando me refiero a un tutorial paso a paso, es que no vienen solo identificados los pasos, sino que vienen también explicados. Y en cada paso vienen, vamos a llamarlo trucos, aunque nosotros sabemos que la gramática es lo suficientemente estructurada como para no tener trucos, ¿no? Pero esas cosas en las que el alumnado se tiene que fijar, que le resuelven muchas veces esas dudas tontas, la mayoría de ellas que se le plantean, ¿no? Pues viene todo no solo explicado paso a paso, sino con ese código de colores que
por experiencia propia, ¿no? Al aplicar en las clases y con mi alumnado, la verdad es que es lo que mejor funciona. Lo bueno de estos tutoriales es que, además de que, como os digo, ¿no? Ese doble enfoque de que sea un libro que le sirva tanto al alumnado como al profesor, a vosotros os va a ahorrar mucho tiempo, porque prácticamente cada uno de estos tutoriales nos montan una clase. Si quieres dedicar una clase, por ejemplo, al análisis de las oraciones copulativas, aquí tienes ya el paso a paso. Y además esto lo vamos a complementar con todo el apartado digital, con unos vídeos también que estamos haciendo. Que no sé si os ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que te pones a buscar vídeos por YouTube, no encuentras ninguno que te guste, alguno dice una barbaridad, el enfoque no está relacionado con el tuyo del libro. Aquí sí, porque el tutorial y el vídeo lo han elaborado las mismas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, veis que tenemos tutoriales desde los conceptos más básicos de la sintaxis hasta los más complicados. Y siempre con ese tono directo de hablarle al alumnado de tú para que se sienta o no un poco más identificado con su libro de texto. Si pasamos a la imagen 3, por ejemplo, veis también, ¿no? Tutoriales más específicos sobre cómo analizar los interrogativos y los exclamativos. Si me pasas a la siguiente imagen, aquí tenéis, por ejemplo, pues las oraciones relativas con antecedentes, ¿no? Veis cómo la dificultad, digamos, pues va increciendo. Y un aspecto fundamental, no sé qué pasará en vuestros centros con el tema de la sintaxis, es que en mi instituto, bueno, en casi todos los institutos en los que he trabajado, ¿no? Básicamente tenemos dos grupos, los que siguen con la gramática tradicional y los que han dado el paso. Hay los que han dado el paso solo a la nueva gramática y hay los que han dado el paso al glosario de términos gramaticales. A todo eso le damos solución al final del libro en unos anexos que tenemos, donde hemos hecho una tabla comparativa y explicativa de cómo ha ido evolucionando la terminología sintáctica. Lo que antes era esto, antes fue esto y ahora es esto otro. De tal manera que da igual que tú como profesor estés más actualizado o menos, porque no te vas a tener que actualizar aparte, te puedes actualizar con este mismo libro. E incluso da igual si el alumnado va a tender a estudiar un poco más por su cuenta, ¿no? Porque todos sabemos lo que pasa con los repartos de materia a principio de curso. Si el alumno ha tenido en los cursos anteriores un profesor que le ha dado clase con terminología antigua, el libro autoactualiza al alumnado, ¿vale? Entonces, en ese sentido, lo hemos intentado montar todo de manera que cuadre y la verdad es que creo que lo hemos conseguido, que está bastante bien la sintaxis de este libro. La 4B partimos del mismo enfoque. Sabemos que la 4B pues tiene 5, si os hablo de memoria, ¿no? Tiene 5 versiones diferentes. Pues de todo hay un tutorial paso a paso y los pasos no solo están desglosados, sino que están también explicados. Como por ejemplo, bueno, y todo obviamente interrelacionado con la teoría. Esto no es que sea un compendio de tutoriales, ¿no? Sino que tú estás haciendo algo teóricamente y justo en cuanto que has terminado ese contenido teórico, vamos a la práctica. Así lo vamos hilvanando todo para que tenga sentido. Aquí, por ejemplo, tendríais un ejemplo, ¿no? Que lo hemos llamado preparando la pregunta, la que sea. Identificar la clase y función de las palabras en el texto, ¿no? Pues aquí vemos, partiendo de la teoría, hacemos un breve recordatorio de cuáles son los conceptos más importantes que vamos a aplicar y le vamos explicando al alumno, como os digo, paso a paso, qué es lo que tiene que hacer. Y aquí veis como esa interrelación con la teoría que os digo, ¿no? Que justo terminamos con el preparando la PAU, que sería la pregunta, perdón, que sería ese tutorial, y abajo ya nos metemos con la explicación del complemento régimen. Está todo muy bien hilado en ese sentido. En esa imagen, por ejemplo, en la número 2, pues vais a ver, de nuevo, esto que os he dicho, cómo partiendo de la teoría, que la tendréis arriba, nos metemos directamente en la práctica, veis ahí los pasos desglosados, veis esos ejemplos de respuesta que siempre sirven al alumnado como una guía, que muchas veces le salva la vida, ¿no? En un momento dado. Pásame la imagen, por favor. ¿Veis? Siempre es el tutorial, partiendo de la teoría y los ejemplos concretos con respuestas del alumnado, que es lo mismo que vais a ver ahora en esta última imagen. Y como os digo, cada una de las posibles versiones que tenga la pregunta, pues las hemos contemplado. Aquí esta, por ejemplo, que es un poco más compleja, pues hacemos más ejemplos para que el alumnado ya le vaya cogiendo el tranquillo, ¿no? Si no se lo coge con una palabra, se lo coge con la siguiente. Y como básicamente el método a aplicar casi que es el mismo, pues así conseguimos
adhesión, ¿no? Esa fijación de los contenidos. Vamos, que lo entienda el alumnado qué es lo que tiene que hacer. Pasamos a la literatura, que estoy muy orgulloso de cómo ha quedado la literatura en este libro, porque a mí me gusta muchísimo la literatura y me da mucha pena que muchas veces la literatura sea la gran sacrificada, ¿no? Por falta de tiempo o por esa idea de, bueno, como la literatura es teoría, pues te la estudias tú por tu cuenta y listo, ¿no? Entonces, como no soy partidario de eso, creo que la literatura hay que explicarla, hay que hacer al alumno que ame la literatura, que la entienda, que lea muchos textos, porque no es solo teoría. La literatura es el análisis hermenéutico de unos textos. Pínchame en la 5A, por favor. Entonces, la literatura de este libro le hemos querido dar un tono muy explicativo. No solo un tono expositivo, porque muchos libros de texto parecen ensayos sobre literatura y hay veces que el alumnado o no tiene la madurez intelectual suficiente como para, ¿no?, colegir de esa redacción tan académica lo que tú le quieres explicar, y por otro lado es que el alumnado necesita cierta explicación de determinados conceptos literarios, ¿no? Por eso le hemos querido dar ese tono más explicativo a la literatura, que como hemos dicho antes, pues habla al alumnado de tú, mira, esto pasa en esta época por este motivo, fíjate qué contraposición hay con esta poesía modernista y cómo el 27 la transforma en esto otro. Los tutoriales omnipresentes, porque no olvidemos que el alumnado al final lo que va a tener que hacer es aplicar la teoría de nuestra asignatura al examen concreto de la PAU. Siempre esté preparando la PAU, que va a ser el tutorial específico, y como os digo, con modelos de respuesta muy guiados. No ofrecemos la respuesta y mira, así tendrías que haber respondido, no. La montamos paso a paso. Primero empieza por aquí, porque ten en cuenta que en este enunciado te han pedido esto y esto. Para esto, coge esta teoría, para esto, coge esta otra. Y luego lo montas aquí en 3 párrafos. No te pases porque no te va a dar tiempo. Y, en fin, vamos muy... Ya os digo, es que es un libro hecho por gente que da clase, entonces que al final eso se nota. La estructuración de la literatura en 3 bloques. El autor, el estilo y la obra. Y así no volvemos locos al alumnado, ahora le meto biografía, ahora no se la meto, ahora el estilo lo mezclo con la temporización de su obra. No, vamos muy al grano porque con esta estructuración el alumnado entiende mejor los contenidos. Lo digo por la experiencia de mi alumnado, que ya os digo que los he tenido buenos, pero que también los he tenido muy malos. Y como la propia redacción de las preguntas de la PAU, pues va a ser la que va a ser, ¿no? Con esos enunciados concisos de identifica características del estilo, reseña tales autores o nombra, pues aquí lo tenemos todo estructurado de tal manera que es muy fácil sacar la información. Todo es salpicado, como veis, de determinados consejos PAU, que son, pues, como su nombre indica, consejos sobre cómo aplicar la teoría al examen, etc. Aquí vemos el tema de las tablas. Obviamente no puedes hacer un libro a base de tablas, ¿no? Pero en determinados contenidos, como por ejemplo el teatro de Valle-Inclán, donde la teoría se vuelve más densa, creemos que la esquematización facilita la asimilación por parte del alumnado, tanto por parte del alumnado como la explicación por parte del profesor. Proyectando estas 2 tablas tienes 40 minutos de clase casi asegurado. No hay que trabajar en casa para sacar tú esa información en una tabla que puedas hacerle al alumnado en la pizarra, es que la tiene ya hecha, ¿no? Si pasamos, para que sigan viendo, aquí veis de nuevo el tema de las tablas para determinados contenidos que son más densos. Veis cómo cela también el autor, la obra, el estilo, siempre igual. Veis otro ejemplo de consejo PAU y veis también el tema de los toma buena nota, que son pues un contenido también clave para la PAU, pero que tiene también ese aspecto de ampliación. De esto no lo hemos metido en el grueso de la teoría, porque a lo mejor se nos iba de madre, pero sí creemos que es importante que lo sepas. Otra cosa que me gustaría que vierais en la 4 por detrás, en la imagen número 4 por detrás. Ahí es como en todos los autores hemos sacado una sección que es de cómo analizar el estilo del autor, que es, digamos, la aplicación práctica a los apartados del estilo y la obra. Pues cuando yo te digo, por ejemplo, cuando este libro te dice que el estilo de Cela tiende a reflejar lo más sórdido de la realidad, eso no te lo aprendas de memoria, eso te lo vamos a explicar. Por eso veis que las claves textuales, de nuevo en subrayado cromático, no simplemente te pone miserabilismo, en el modernismo, adjetivación exuberante, no se limita a eso, sino que te lo explica. Pues en este párrafo en concreto vemos que Pascual Duarte, pues que era un salvaje,
y ese reflejo del lado más sórdido de la realidad, bla, 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 bla. Esa es la explicación que vais a ver en las claves textuales. De tal manera que se entiende el texto así, pues creo mis alumnos por lo menos así sí van entendiendo los textos y sí son capaces, una vez que lo han visto reflejado tan claro, de luego ellos mismos pues buscarlos por su cuenta. Y por último, en la imagen 5, que creo que también es algo fundamental, la esquematización del tema. Los temas, desde mi punto de vista y también desde el punto de vista de mi alumnado, tienen que estar esquematizados. Aquí tienes un pedazo de resumen de todo lo que se ha dado que le sirve al alumnado para repasar o que incluso a ti te sirve para repasar lo que has visto en la clase. Y estos los tenemos en la literatura, bueno, los tenemos a lo largo de todo el libro, ¿no? Pero en la literatura, en cada uno de los 3 géneros literarios, en las 3 unidades de literatura. Si pasamos a la 5B, para dar respuesta a la 5B, hemos creado una guía de lectura por cada libro. La primera, que es la que más trabajo ha costado hacer, ahora lo vais a ver por qué. Yo de la que más orgulloso estoy es de la guía de lectura de Cernuda, donde todos los poemas de la selección de la comisión Pau vienen explicados, pero paso a paso, tal como veis ahí. Está todo el poema explicado con su subrayado cromático. El tema de imágenes simbólicas de los cuerpos, ¿qué quiere decir eso? Viene explicado con su párrafo. ¿Qué quiere decir la piedra, el camino, el contraste entre esto y lo otro? Todo viene ahí. Y además del estudio, digamos, ¿no? De los rasgos estilísticos, también vienen los rasgos temáticos, porque no olvidamos el enfoque de la pregunta 5B. Incluso si había algo importante que no nos cabía en el análisis o que el análisis se nos volvía demasiado extenso, le hemos metido el toma buena nota, ¿vale? En la imagen 2 veis también que todas las guías de lectura van a llevar su correspondiente esquema, todas. Vamos a analizar la lengua, el estilo, los personajes principales, en este caso, ¿no? Los temas de Bernarda Alba, pero lo vamos a hacer con todas las obras. Con una obra compleja, que es la imagen 3, que es el cuarto de atrás, como tiene ese ambiente onírico, ¿no? Hemos dividido los capítulos por secuencias narrativas y explicamos cada secuencia narrativa. Aquí pasa esto, ¿vale? Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay veces que pasan cosas que son raras. Pues pasa esto por este motivo, porque aquí lo que te está hablando es haciendo una crítica a la dictadura franquista en este aspecto. Aquí está hablando del tema de la creación literaria, de ese bloqueo que la autora tenía. Entonces va todo minuciosamente explicado para que el alumno a través de la guía entienda el libro. Ya sabéis, ¿no? Que la guía no sustituye a la lectura del libro, eso hay que dejárselo claro al alumnado, pero sí, leyendo primero la guía, el libro se va a entender muchísimo mejor. Y por último, en la imagen 4, veis cómo hemos preparando, para la redundancia, la pregunta 5B. Entonces, además de que le explicamos al alumno qué tiene que hacer, veis cómo la respuesta, ¿no? En el apartado C pone comienza a redactar. Aquí le explicamos, como os he dicho antes, está paso a paso explicado cómo debería responder y por qué. Si te preguntan esto, mete esto que lo hemos visto en tal parte del libro y esto otro. Y así yo creo que el alumno poco a poco va a ir consiguiendo las claves y va a poder estudiar de una manera mucho más eficiente. Bueno, pues perdonad la prisa, pero como tenemos el tiempo que tenemos, he querido enseñaros lo máximo posible en este tiempo. Gracias por dedicar vuestro tiempo libre a nosotros. Pablo, todavía hay una serie de recursos que incluye el libro, modelos para el repaso global de la PAU, que podrías comentarlo, si te parece. Sí, correcto. Hemos metido un montón de modelos para la PAU. En el libro físico, corregidme si me equivoco, hemos metido 8 modelos y en el digital van otros 8 modelos. De los 16, a ver, que soy de lengua, de los 16, 12 van resueltos. Entonces, ahí hay una variedad enorme de actividades, de exámenes reales para trabajar en clase, para ver cómo hay que responder a cada pregunta y obviamente, pues, esto es un material bastante potente. Hemos trabajado todas las opciones posibles, ¿no? Desde los textos periodísticos, los textos de las distintas obras. Dentro de los textos periodísticos hemos intentado que tengan los diferentes tipos de estructura, lo mismo con los literarios, que una sea inductiva, que otra sea deductiva. Y la verdad es que hay un material ingente. Creo que hasta van a sobrar modelos PAU para todo el curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto en físico como en digital, vais a tener ahí un montonazo de material disponible para vuestro alumnado. Muy bien, pues digamos ya hemos desgranado un poquito algunos de los recursos que tiene el libro y cómo
damos esas soluciones hasta Arte muy relacionadas y correspondientes a los tipos de preguntas del nuevo examen. Y vamos a ver rápidamente, porque nos gustaría hacer un poquito una exhibición del libro que lo hará Daniel, la estructura del manual. Simplemente empezaríamos con una guía para la realización de la prueba. Simplemente explicar las directrices de la prueba, cómo está organizada la prueba y una serie de consejos, como la distribución del tiempo, cuáles son los bloques en los que se organiza la prueba, una serie de orientaciones y consejos y un repaso a los criterios de corrección. A continuación, hay una sección que se llama Cómo preparar la prueba con nuestro manual, que es simplemente un tutorial sobre el uso de nuestro libro, para que el alumno se familiarice antes de usarlo con las secciones, las unidades y las secciones que tiene cada unidad didáctica. Las 8 unidades distribuidas en 3 bloques, el primer bloque de comunicación, un segundo bloque sobre la reflexión sobre la lengua y un tercer bloque de educación literaria. En este tercer bloque hemos incluido las 4 guías de lectura obligatorias de la PAU, que ya ha comentado perfectamente Pablo, bueno, pero que conviene recordarlas, que son El árbol de la ciencia, de Rauja, la realidad y el deseo, de Cernuda, La casa de Bernardo Alba, de García Lorca, y El cuarto detrás, de Martín Gaites. Están, lógicamente, las 4 guías de lectura son obligatorias. Y se cierra el manual con 3 anexos muy interesantes, lo he comentado ya, sobre la correspondencia entre las distintas terminologías gramaticales, modelos de exámenes PAU resueltos, convenientemente desarrollados y solucionados según los criterios de corrección, y un anexo muy interesante sobre escritoras en la literatura. Daros cuenta que probablemente, tal y como aparece en algún examen que se ha liberado, pues se recopila, probablemente haya alguna pregunta, sobre todo la pregunta 5A, que las cuales pues aparezca, nos pregunten por alguna escritora de, por supuesto, de importancia, o algún grupo de escritoras que ha sido una pregunta liberada, en el caso de La sin sombrero, que se le dedica una pregunta específicamente, ¿no? Y hemos tenido especial sensibilidad con este hecho y bueno, creemos que merecía un lugar destacado. Antes de entrar ya en mostraros la obra plenamente, hacer un buen pasapáginas comentado por Daniel, deciros que habrá en el entorno virtual, en la plataforma, todo el solucionario, todo el profesorado tendrá todo el solucionario, modelos de respuesta. Habrá nuevos modelos de ejercicios y de preguntas, extras, además de los que ya aparecen en el propio manual. Una serie de consejos y recomendaciones diferentes a las que aparecen en el propio manual para afrontar la prueba. Un buen repertorio y repositorio de esquemas interactivos y de presentaciones para que el profesorado se ayude a plantear las clases a su alumnado. Una serie de recursos audiovisuales, fundamentalmente van a ser de 2 tipos. Recursos vídeo, que van a resumir los principales contenidos de las unidades didácticas, y también accesos a algunas páginas web de interés importante para preparar los ejercicios, para preparar las preguntas. Una serie de instrumentos de evaluación basados en los criterios de corrección, como rúbricas y escalas de valoración. Lógicamente vamos a ofrecer, porque esto constituye un libro de texto, la programación de aula, adaptada, por supuesto, a lo que es la LOE, a las situaciones de aprendizaje, y adaptada también al aplicativo Seneca, por si se quiere alimentar y cargar la aplicación Seneca con la programación. Y la programación didáctica general anual también la tenemos y la estamos haciendo, y estará disponible para todo el profesorado. Habrá una sección, un banner, que se llamará Observatorio PAU, donde estará toda la normativa, se irá actualizando, noticias de redes sociales, noticias de prensa y una conexión directa al Distrito Único Andaluz para ver qué publican las comisiones, y un acceso directo al libro digital en formato pasapáginas. Es decir, todo lo que se necesita el alumno y el profesorado para planificar y para impartir las clases con ese objetivo PAU que hemos querido dotar. Y si os parece, vamos a ver y conocer directamente ya la obra de la mano de Daniel, que nos va a comentar pues el libro perfectamente. Pues, gracias, Daniel. Muchas gracias, Luis y Pablo, por vuestra explicación. Vamos a pasar ahora
a mostrar el libro. Vamos a hacer un pasapágina para que veáis, bueno, poner en práctica todo lo que se ha comentado. Tenemos en primer lugar el índice de las 8 unidades, un bloque de las guías de lecturas y los anexos correspondientes, ¿no? 3 anexos, el relativo a la correspondencia de terminología gramatical, el de modelos de exámenes PAU resueltos, que en sí mismo comprende una pequeña obra de objetivo PAU, y por último ese anexo dedicado a las escritoras en la literatura en el siglo XX. Aquí tenemos la guía para la realización de la prueba que ha comentado Luis. No voy a ir muy rápido para que no dé tiempo a verlo todo. Una muestra significativa. La guía para la realización de la prueba, la estructura de las unidades, donde se explica detalladamente las unidades, el funcionamiento de la unidad estructural y de elementos y recursos. Y por último, una explicación sobre el entorno virtual PAU, que acaba de comentar Luis también. Y pasamos a ver la estructura de la unidad 1. Empezamos con temas de comunicación, 2 temas de comunicación, el 1 y el 2, el texto. En primer lugar, pues tenemos un índice de contenidos y un esquema de todo lo que se va a ver en la unidad, llamado en esta unidad. Sí, pasamos página y ya directamente nos encontramos con una teoría clara, precisa, muy pedagógica, con sus tablas, con sus elementos de síntesis, sus esquemas visuales y su explicación muy bien redactada. Es una de las bondades de este libro, el contenido. No es un libro donde haya paja, sino hay una información que es muy interesante para no aburrir y para mantener despierto el aprendizaje, ¿no? Voy a ir pasando. Tenemos recursos aquí como el que ha explicado ya Pablo, preparando la pregunta 1, en este caso. Como vemos, todo lo relativo en este caso, al tema del texto, cómo se puede aprender incluso autónomamente el alumno a sacar esa pregunta, ¿no? Vemos el diseño editorial, el diseño cromático, ¿no? Aquí en estas tablas también. Y aquí los textos positivos y argumentativos, las ideas en los textos narrativos, por ejemplo. Vemos los elementos visuales y muchas prácticas, muchos textos, muchos ejemplos y luego tu turno, que es la etiqueta de las actividades que el alumno tiene que hacer después de la teoría. Tu turno y de nuevo la teoría, las ideas ahora en los textos poéticos y la explicación. Vaya. Vale, seguimos. Aquí estamos con los textos dialogados. Pues el mismo procedimiento, teoría, ejemplo y práctica. Vemos también elementos como los consejos PAU. Y así vamos viendo el aspecto que tiene esta unidad. Pasamos ya aquí a las estructuras textuales. Vemos en los textos positivos y argumentativos, analizante o deductiva, sintetizante o inductiva, enmarcada o cuadrada, paralela, etc. Y se va complicando los textos narrativos. Bueno, lo mismo con los textos descriptivos. Vemos los ejemplos. Pasamos los textos dialogados. Y estructura de lo particular, lo general, circular, etc., ¿no? Vemos aquí esta batería de actividades de tu turno para practicar estas preguntas. La intención comunicativa, como vemos, está todo pensado para las preguntas de la PAU, para entenderlas, más que no solamente para practicarlas, sino para entenderlas, el funcionamiento de los textos realmente, que es el tema básico, fundamental, que por eso se parte de aquí, del texto, de la gramática textual y de la comprensión textual, que es lo más muy importante, ¿no? Y terminamos con
parte de Preparando la PAU, que es digamos, una prueba donde el alumno pues ya demuestra todo lo que se ha aprendido, enfocado a las preguntas relacionadas con la PAU. Vamos a comentar también el tema 2, que también es sobre la comunicación, el texto. Si hemos visto el texto en general, las estructuras, etcétera, ahora pasamos a la explicación del texto argumentativo, ¿eh? Y de la misma manera, pues la misma estructura, en índice, esquema de los contenidos que se van a ver. Y ya pasamos la materia de los textos argumentativos, entender qué es un texto argumentativo, cómo funcionan, cómo entenderlo y cómo exponerlo. Ya ha explicado Pablo los argumentos, las falacias. No me detengo, simplemente os muestro el pasapágina y vemos la práctica, estos recursos, ¿no? Preparando la pregunta 3, en este caso, preparando la pregunta 3. Seguimos con la pregunta 3. Fijaos, el trabajo, pregunta 3, para que se quede claro este tema de la comunicación, que probablemente es el más importante de la educación secundaria, ¿no? Allá al final. Preparando la PAU. Así es como termina la unidad. Y ya pasamos a otro tipo de unidad, que son las de lengua. Bueno, vamos a poner este ejemplo, que es la unidad 5, sobre la oración compuesta. En este caso, pues, también tenemos el índice de contenido, el esquema de contenido en esta unidad. Y vemos que aquí contamos ya con un elemento nuevo y especial, que es el tutorial PAU. Como ha explicado Pablo, pues es una explicación detallada paso a paso de la sintaxis, desde el inicio hasta lo más complejo. En este caso estamos en la unidad de la oración compuesta, pues vemos toda esta explicación de tutorial PAU y la práctica con tutor. Vemos la subordinación aquí, vemos la claridad de las tablas, para que quede claro las funciones sintácticas, en este caso de la oración, de las sustantivas. Y también contamos con el elemento de toma buena nota, que siempre aclara, precisa, caso conflictivo en este caso. Y, de nuevo, el tutorial PAU, en este caso, cómo analizar una subordinada sustantiva. Y paso a paso se explica con la nomenclatura actualizada, correspondiente al rosario de términos gramaticales, que luego podemos ver en el anexo, si hay algún tipo de diferencia pero se aclara perfectamente, cualquier terminología. Preparando la pregunta 4b, aquí en este caso, y las actividades. Y volvemos ahora a las subordinadas, a la teoría con las subordinadas de relativo, con su tabla, con su consejo PAU, y ahora ya con el tutorial PAU para explicar las subordinadas de relativo con antecedentes. Vemos todo está detalladamente explicado y con su práctica correspondiente. De tal manera que el alumno podría aprender con este libro casi autónomamente, ¿no? Es un apoyo para el profesor que creo que lo agradecería mucho en cada clase. Sigo pasando las páginas para que vean el aspecto que tiene este manual, que como hemos dicho es un manual híbrido, es un manual de segundo de bachillerato, tal cual, pero a la vez es un libro para adiestrarse en el examen PAU directamente. Fijaos en la resolución de la pregunta 4b, cómo se explica, cómo se ejemplifica, cómo se trabaja, ¿no? Y por último, preparando la PAU, que terminamos siempre con esta evaluación, con esta pequeña prueba, ¿no? Es una prueba de PAU, directamente. Y ya vamos a ver el último tema, que es relativo al bloque de literatura. El último tema de lo que os muestro. El libro tiene 8 unidades, como he dicho, pero veamos que la literatura pues ya tiene otro planteamiento. Tiene efectivamente el índice de contenido, pero también una breve introducción contextual. Y luego, en la siguiente página, tenemos lo que hemos llamado un contexto con una línea temporal donde se ponen los acontecimientos históricos que se estudian y los hitos literarios del periodo, ¿no? De una manera así lineal y comparativa, para que quede claro ya desde el primer momento el contexto que se va a trabajar. Y aquí vemos, pues, como ya ha explicado Pablo, pues una información
que pretende ser directa, clara y precisa, y luego muy práctica, con este elemento que hemos llamado cómo analizar. En este caso, con este símbolo de rotulador, el estilo 98ista, que responde a un texto con su subrayado estratégico para comentar esos subrayados que son las claves textuales. Creo que queda prácticamente con los textos trabajados de esta manera muy claro, tanto para el profesor como para el alumno. Yo creo que el docente lo va a agradecer muchísimo y además es un libro que, no sé, que se puede sacar más partido de lo que parece, mucho más partido. Vemos los consejos PAU también. Aquí los consejos PAU tienen una naturaleza más relativa a la textualidad literaria. Lo vamos a ver en las guías de lecturas también. Vemos, como ha explicado Pablo, el autor, el estilo y la obra. Esta será la estructura tripartita de cada autor. La importancia de las autoras en segundo de bachillerato también la ponemos en valor. Y vemos la cantidad de texto, aquí preparando la pregunta 5A, también de una manera muy clara, y los esquemas de la síntesis del periodo que se estudia, en este caso la novela, entre el 98 y el 31. Pasamos aquí al tema de la poesía modernista ahora, son sus tablas, el autor y el trabajo de cómo analizar, en este caso a Rubén Darío, con un texto y sus claves textuales. Y luego, pues la práctica. Esta es la estructura, la metodología que se ha empleado, especialmente en literatura. Y terminamos al final siempre con el esquema síntesis del periodo estudiado. Seguimos pasando, vemos el aspecto también visual. Es un libro que tiene que ser sobrio necesariamente, pero a la vez claro y preciso. Usamos, ¿por qué no? Ya os comento que nos importa la información que llegue clara, precisa y didáctica. Voy ya pasando un poco más rápido porque es importante que nos dé tiempo a ver también los anexos, tienen un gran valor. Vemos al final, claro, el modelo de preparando la PAU en el tema literario, pues como novedad, pues tiene, además de un texto, una imagen, ¿vale? Esto es una novedad también de esta PAU nueva. Y las preguntas relativas, por tanto, a veces normalmente la imagen suele ser un pretexto, no es que sea muy importante, pero sí pone en valor un contexto o sirve de pretexto para profundizar en la pregunta. Y pasamos aquí a una muestra de una de las guías. Después del tema 8 de literatura, pues seguimos en literatura, pero ahora con el bloque que hemos llamado guías de lectura, con cada una de las guías. Vamos a ver el ejemplo de la antología de la realidad y el deseo, con esa antología, porque son los poemas que la ponencia ha seleccionado. Son los posibles poemas que pueden caer en el examen. Y vemos cómo ha trabajado aquí el autor muy bien el libro, ¿no? La obra de Cernuda, con el poema, las claves textuales y él toma buena nota que sintetiza la explicación perfecta del poema junto al análisis que se puede ver cromáticamente con la explicación. Esta es la estructura. Vamos libro por libro de guía de la realidad del deseo. Y en cada libro pues tenemos un poema o dos, normalmente, dependiendo del libro. Si Pablo quiere decir algo mientras voy pasando las páginas, puede hablar también, claro. Vemos también que ha quedado muy estéticamente muy bien. Y, bueno, como vemos, termina la guía de lectura con un esquema del libro. Resumen, recapitulación. Aquí ya ha comentado Pablo que tenemos un anexo. El primer anexo es de las correspondencias de terminología gramatical. Una breve introducción explicativa,
y después, pues, en una tabla de doble página, de 2 dobles páginas, tenemos en una columna la terminología que se usa en el glosario de términos gramaticales, que es la que empleamos nosotros en el libro, ¿vale? En otra columna, la de la nueva gramática de la lengua española, que es la inmediatamente anterior. Y en la tercera columna, las gramáticas tradicionales que siguen siendo usadas por muchos profesores. En realidad, el glosario de términos gramaticales viene a retomar esas antiguas gramáticas tradicionales, pero ya de una manera actualizada para el mundo de la enseñanza hispánica en general, ¿no? ¿Vale? Una manera de homologar pues, toda la tecnología sintáctica, ¿no? Y gramática. Y por último, la última columna explica esos cambios en esta tinta azul, ¿vale? Para que quede claro si alguien usa un tipo de una tecnología, que sepa que la puede sustituir si así lo quieres, o lo mantiene el departamento, o bien usa la de glosario de términos gramaticales, que es la que proponemos nosotros. Y luego tenemos el segundo anexo relativo a los modelos de exámenes PAU resueltos, con 8 modelos resueltos completamente con exámenes PAU, ¿vale? Aquí tenemos un primer ejemplo, ¿vale? Bloque 2 y todas sus respuestas. Otro modelo. Este apartado es lo que en sí mismo pues, es un libro, es un microlibro de lo que acostumbramos a tener antiguamente sobre la selectividad. Esos libritos, si alguien ha usado o ha visto, que tradicionalmente se comercializaba para la selectividad. Y por último, tenemos un breve anexo sobre la escritora en la literatura española del siglo XX y XXI, porque consideramos que la PAU andaluza suele pararse mucho en la mujer, ¿no? En la mujer escritora, y la pone mucho en valor, y por tanto hemos querido tener ese guiño con esta recapitulación de las voces más señeras de la literatura escrita por mujeres en la lengua española, ¿no? Durante el siglo XX, especialmente. Pues esto es todo por ahora. Y si hay preguntas, no sé si es el momento de responderlas. Isabel, creo que habrá alguna pregunta. Sí, alguna pregunta hay. Nos pregunta María Dolores si hay posibilidad de ver los materiales digitales. Bueno, ya nos los han mostrado y además os indico, ahora pondremos el enlace, que en Hablamos de Educación tenemos muestras tanto del libro en papel como de los materiales digitales. También pregunta, ¿qué pasa si cambia algo en la PAU? Cambia algo en la PAU precisamente a través del entorno virtual. A través del entorno virtual, nosotros vamos a ir actualizando año tras año, lógicamente. Y vamos a estar atentos de cualquier noticia, de cualquier rumor, de cualquier información. Estar atentos y si se confirman, pues, lógicamente, pues haremos una actualización solamente disponible para los usuarios, alumnos y docentes de nuestro proyecto. Pero si ya el cambio fuera ya mayúsculo, es decir, de una envergadura grande, lógicamente, pues eso nos induciría a hacer una nueva edición. Muy bien, también nos pregunta que qué ocurre con el libro de primero. Bueno, el libro de primero no tiene todavía la colección, Nosotros ya saben ustedes que tenemos un proyecto, que es el proyecto de Algaida, el libro de texto que reúne el libro de primero y el libro de segundo. Están los dos también orientados, siempre han estado orientados a la selectividad, a la PAU. Lógicamente, esta novedad dirigida a segundo está mucho más adaptada, pero el libro de primero mantenemos el libro que teníamos y que tenemos y que está totalmente vigente, que se va a mantener y se va a conservar, y responde perfectamente al currículum y a la práctica docente en primero de bachillerato. Luego tenemos aquí otra pregunta de José Luis.
que dice: la comisión de mi provincia recomienda no hacer la pregunta 1 en forma de esquema numérico esquemático, al menos sin una explicación argumentada. Esa opción de mezclar las dos cosas, esquema y argumentación, ralentizaría mucho hacerlo así. Bueno, Pablo, si quieres responder. Sí, claro, las comisiones al final, pues cada una sale por donde sale, ¿no? En ese sentido, como no podemos prever qué es lo que va a decidir cada comisión de última hora, lo que sí hemos hecho es, teniendo en cuenta los antecedentes, ofrecer otras alternativas al esquema numérico. Entonces, como ya somos perros viejos, ¿no? En ese sentido, de que las comisiones a última hora nos han dicho, no, pues por aquí, no, ahora por aquí, pues hemos incluido otras alternativas, además de la propia del esquema numérico, que se puede ver reflejado en la unidad 1, donde tratamos este aspecto, ¿no? De todas maneras, si a lo largo de estos días o de estas semanas o en las próximas actualizaciones de la comisión surgieran nuevas variantes que no estuviesen contempladas en el libro, pues de momento las actualizaríamos en digital y daríamos cobertura a todas esas nuevas versiones. Muy bien, pues si no hay más preguntas. Parece que no. Estamos dando los datos para que os pongáis en contacto con nosotros. Si queréis alguna muestra. Y bueno, solamente daros las gracias. No sé, Luis, si quieres cerrar tu... Sí, bueno, decirles a todos, darles las gracias por asistir a esta puesta de largo. Creo que creemos que la obra merece la pena, que viene a mejorar todas las herramientas, instrumentos, recursos que hasta ahora había disponibles. Y sobre todo decirles también que si no han recibido ya la muestra promocional en su centro, pueden solicitarla a través de los datos que va a dejar Isabel ahora en el chat, o llamando directamente a comercial del Grupo Anaya, o bien a través de la página web con los datos de atención al cliente del Grupo Anaya. Ya saben ustedes que Algaida pertenece al sello editorial de Andalucía, uno de los sellos editoriales del Grupo Anaya. Y que, por supuesto, nuestros compañeros asesores comerciales les van a atender en todo lo que necesiten, les informarán con mayor detalle si así lo necesitan y lo demandan y lo reclaman. Muchísimas gracias a todos y nos veremos muy pronto con otras novedades, lógicamente. Muy bien, que tengan un buen final de curso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Luego, gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde.